Buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar y gracias por venir a este segundo monólogo en este ciclo que arrancamos aquí con Tribus. Estoy realmente muy contento, sobre todo por la repercusión que ha tenido el video anterior. Muchos de ustedes me han escrito, me han dicho que realmente les ha servido, así que la verdad me pone muy feliz porque yo creo que entre tantas cosas que la filosofía tiene que hacer en nuestra vida, también tiene que servirnos, ¿sí? Más allá de que, como decía Deleuze, la filosofía no sirve a nadie, pero sí tiene que servirnos para la vida práctica, entre tantas cosas que hace la filosofía. Así que gracias también por decirme que la conferencia anterior sobre el amor les había resultado práctica e importante. Hoy vamos a hablar de una palabra que tiene un peso semántico muy importante en esta época de las redes sociales porque es una palabra que se ha popularizado y se ha vuelto una palabra fetiche. Es decir, yo le llamo palabras fetiches a ciertos conceptos que se instalan y de repente todo el mundo los nombra y uno muchas veces duda si ese concepto realmente está usándose por el común de las personas como lo que realmente significa ese concepto. Pongo un ejemplo por fuera de soltar en la palabra de construcción, que es una palabra que felizmente se ha instalado y es una palabra que proviene de la filosofía. Es decir, muchos o aquellos que hemos estudiado filosofía sabemos que para decir la palabra de construcción necesitamos por lo menos estar en tercer o cuarto año de la carrera para comprender lo que significa, por ejemplo, que la realidad sea un texto. Es decir, la deconstrucción es una forma de leer la realidad porque tiene el supuesto de que no hay realidad, sino texto. Y todo esto yo me acuerdo que era algo muy difícil cuando yo era estudiante de filosofía, pero de repente me doy cuenta que charlo con gente que me dice, o sea, yo le pregunto, por ejemplo, che, ¿cómo estás? Acá, deconstruyéndome. Personas que no se dedican a la filosofía. Y eso tiene que ver con la feliz noticia de que el término empezó a instalarse en el común de las personas que no se dedican profesionalmente a la filosofía. Pero como todo concepto que surge en la academia y se populariza, yo creo que hay que también analizarlo y pensarlo. Pero hoy no vamos a analizar deconstrucción, sino la palabra soltar, que no proviene de la filosofía, sino de la psicología. Así que acá hago, primeramente, una especie de aclaración. Siempre respeté muchísimo el trabajo de los psicólogos y francamente no me gusta meterme en un territorio que no me corresponde. Es decir, no me gusta meterme en el consejo directo a la persona concreta. Yo creo que si hay algo que diferencia el trabajo del psicólogo del trabajo de aquel que se dedica a la filosofía, es que el psicólogo se ocupa de personas concretas, es decir, aquello que se llama la realidad óntica, o sea, Juan Denis concreto. Eso es el trabajo del psicólogo. En cambio, el trabajo de aquel que se dedica a la filosofía es general, es buscar conceptos universales, si es posible, o buscar una verdad que sea general, no que se concretice en un consejo diciendo vos tenés que hacer esto. Entonces, como voy a utilizar un término que proviene de la psicología, pido las respectivas disculpas y trataré durante toda la ponencia de explicar estos temas desde una visión netamente filosófica. Trataré, no sé si lo voy a lograr. Vamos a pasar a la primera de las diapositivas y acá está el proceso que yo les expliqué recién con las palabras. Fíjense que este es el trabajo que vamos a hacer hoy. En la academia, que sería aquel sector, ¿no?, donde una mujer está enseñando en una universidad o en un instituto terciario o en una escuela secundaria, surge un término. Ese término se populariza y fíjense que se introduce un tema más que hace 20 o 30 años no existía, pero hoy es fundamental, que es que las redes sociales.
O sea, no solamente el término llega a todos nosotros, sino que también tenemos un cuñado, una tía que dice aprendí a soltar en su muro de Facebook. Es decir, hay un nuevo factor, que es el factor de las redes sociales. Entonces, quizás una persona nunca se iba a enterar del concepto soltar, pero como su cuñada puso, aprendí a soltar a mi novio, el novio era justo el cuñado, pero el hermano de él, como aprendí a soltar a mi novio, ahí dice automáticamente, mira vos, ¿qué significará soltar? Las redes sociales aceleraron exponencialmente la popularización de títulos. Entonces, claro, la palabra deconstrucción se usa comúnmente y es una palabra de la academia, la palabra soltar se usa cotidianamente y es una palabra que proviene de los psicólogos. Y después, ¿qué pasa? Al haber una popularización total del término, el filósofo, fíjense qué terrible, cuando yo puse en mi programa de diseño, la palabra filósofo apareció eso, o sea, cuando busqué la imagen apareció un señor con túnica y barba, o sea, el mismo programa de diseño ya asume que ser filósofo primero es ser varón, ¿no? Y después asume que tiene que tener barba. O sea, en ese caso, yo recuerdo que en enero me afeité porque tenía mucho calor. No sé si recuerdan ese calor de una semana de 52 grados que hizo. Me afeité, me harté. Y ahí es como que muchos me dijeron, ojo, que no parecés filósofo. Claro, porque el ideario social es ese. El que se dedica a la filosofía, ¿qué hace con esto? Tiene que volver a barajar y dar de nuevo. Porque si se popularizó un término de la academia, automáticamente la gente le dio un nuevo significado. Y ese nuevo significado es el significado que yo le estoy teniendo un poco de miedo. Porque si cualquier persona cree que soltar significa, ay, me olvidé de mi novio ayer, eso es un problema, porque no es tan sencillo. Y porque quizás, esta sería la parte final de la ponencia, te hago un spoiler, quizás no deberíamos soltar, sino integrar lo malo dentro de nuestro proyecto de vida. Ya llegaremos ahí. Entonces, pasamos a la otra de las filminas. Filminas viejo, ¿no? Serían imágenes, ¿no? Y ahí tenemos la búsqueda de la definición de soltar. Soltar etimológicamente tiene la misma raíz que solución. Fíjense, ¿no? Soltar y solución son palabras hermanas, etimológicamente hablando, y además viene de liberación, ¿no? Aquel que suelta es alguien que libera algo, es alguien que deja ir algo. Si yo suelto el micrófono en este momento, le voy a dar libertad al micrófono, pero probablemente haya acople, se rompa el micrófono, o sea, van a surgir otros problemas. Pero soltar significa liberar, etimológicamente significa liberar. Y en el caso de soltar, hay una vinculación con este término que también está muy de moda en las redes sociales, que es apego. No sé si ven los mismos muros que veo yo, no sé si tienen las mismas tías que tengo yo, pero viste, aprendí a no estar en el apego, dice alguien. Es otra palabra que es como prima hermana de la palabra soltar. Entonces esa palabra apego es mucho más profunda, porque apego significa que hay determinadas personas que nosotros consideramos que sin esas personas no seríamos felices. Es muy fuerte esto. Es decir, estamos diciendo a través del apego que yo no puedo ser feliz solo, sino que yo necesito de un entramado de vínculos y hay 2 o 3 personas que son tan importantes en mi vida que sí o sí necesito esas personas para ser feliz. Ustedes dirán, bueno, Juan, te metiste en psicología. No, esto lo dice Aristóteles y lo dice en la Ética. Los que han leído la Ética recordarán que Aristóteles pone el caso de Príamo. ¿Quién fue Príamo? El rey de Troya, que si han tenido la bendita posibilidad de leer la Ilíada y la Odisea, no pasen por esta vida sin leer la Ilíada y la Odisea. Son belleza absoluta esos libros. O si han tenido la posibilidad de ver la película hecha por Brad Pitt, Troya. Príamo es el rey de Troya. Y algunos se acuerdan qué es lo que le pasa a Príamo, qué ve él con sus ojos. No recuerdan esta parte. Él ve como Aquiles asesina a su hijo en su cara. Es decir,
Príamo ve desde el techo de Troya, o sea, desde la parte más alta de Troya, cómo Aquiles mata a su propio hijo, a su hijo amado. Entonces Aristóteles dice, en un libro monumental que se llama La Ética, que tampoco deberías pasar por esta vida sin leerlo, dice algo hace 2000 años que hoy se llamaría más o menos apego. Aristóteles dice, si uno tiene una vida virtuosa, uno puede llegar a ser feliz, pero hay determinadas situaciones que pueden impedir la felicidad porque estamos demasiado aferrados, apegados a esas cosas. Por ejemplo, los hijos, dice Aristóteles. Entonces, lo que dice él es, Príamo era virtuoso. Príamo tenía todo lo necesario para ser feliz, pero le destruyen la ciudad y le matan el hijo en la cara. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros, se pregunta Aristóteles, dictaminar que todos tienen que ser felices si hay situaciones difíciles como esas? Todo este tema lo vamos a retomar en el monólogo, la conferencia de la felicidad, que cerraría este ciclo que estamos iniciando. Pero fíjense que el apego significa, hay vínculos, hay personas que son requisitos sine qua non para mi felicidad. Entonces ahí está el problema, porque claro, en un vínculo de amigos, de cuñados, de paternidad, de maternidad, hay determinadas cosas que uno se da cuenta que es muy difícil el desapego. Pero el problema está cuando uno tiene un vínculo de pareja, pasan 10 años y te separás. Y ahí el apego es tan fuerte que no podés renunciar a la idea de estar sin esa persona. Y ahí es donde vamos a hacer un análisis relacionando con la conferencia de hace 2 semanas. Ustedes recuerdan que nosotros explicamos que el amor ágape era el amor incondicional. Después explicamos que el amor filía es el amor que sentimos por los amigos, por las mascotas, por los parientes. Y también explicamos que el amor eros es el amor que sentimos por la persona que realmente nos gusta y con la cual queremos estar, fundamentalmente de modo físico. Estos 3 conceptos se vinculan con soltar y apego. ¿En qué sentido? En que el amor ágape es un amor que por excelencia suelta, porque quiere la felicidad del otro. Si alguien tiene auténticamente ágape y la otra persona no quiere estar más con uno, directamente dice, es tu felicidad, se terminó. En cambio, si tenés amor filía, también puede pasar. Es decir, te puede pasar que te cueste soltar un vínculo con un amigo o con una amiga, pero si es auténtico amor filía, comprenderás que esa persona ya no quiere estar con vos o tiene que viajar a España y no la vas a ver por 5 años. Ese soltar es posible con el amor filía. El que tiene serios problemas para soltar es el amor eros, porque el amor eros es posesivo. Y esto yo lo dije hoy en Instagram porque los amigos de ATP me entrevistaron, recorté un pedacito de la entrevista. Y yo explicaba este concepto de el tengo una novia, tengo un amigo, tengo un marido, una esposa. Tengo es un posesivo, pero lingüísticamente no disponemos de otra palabra para hablar del vínculo de la persona que está al lado nuestro. Es decir, no me queda otra más que decir mi esposa, mi compañera. Antes usábamos mi señora, por suerte no se usa más eso, pero a lo sumo uno puede decir mi compañera, pero necesitamos del posesivo. Entonces ese es el problema del eros. La cuestión del posesivo. El eros quiere que te quedes y que te quedes solamente con esa persona. Ahora vamos a pasar a la otra imagen y seguimos desmenuzando el concepto. El apego, psicológicamente hablando, y me voy de la psicología para no invadir, tenía que ver con las personas, te lo expliqué recién. Pero yo quiero agregar 2 conceptos filosóficos. A mí me parece que también tenemos apegos a las cosas y me parece también que tenemos apegos al pasado. No hay industria más rentable que la industria del pasado. Un vinilo sale 15.000 pesos. La nostalgia vende. Las fiestas retro se llenan de gente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que tenemos la falsa ilusión de que los 80 fueron mejores que esta etapa que estamos viviendo ahora?
Tenemos la falsa ilusión de que el rock nacional de los 90 era mejor que el de ahora. Tenemos la falsa ilusión de lo linda que fue nuestra infancia en los 80, porque ahora están todos con el celular. Eso es un apego al pasado, porque el pasado, tal cual como lo decía San Agustín, es siempre una lectura que hace alguien desde un presente. Entonces, ontológicamente yo me animo a decir, levanto la mano, que el pasado no existe. Existen personas que resignifican el pasado. ¿Existe el año 1986? No. Existe gente que se acuerda que Argentina salió campeón de un mundial. Pero no tiene entidad el pasado. Ahí es donde yo me enojo con la hermosa película, pero con la película Volver al Futuro, porque la película Volver al Futuro considera que el pasado tiene entidad. O sea, como que en este momento está aconteciendo 1976. Solo tengo que viajar para volver a encontrarme, y no es así. El pasado es siempre una resignificación que vos estás haciendo de lo que pasó. Por eso, dos personas viven la lluvia, por ejemplo, hoy está lloviendo, y uno se enoja porque llueve, y el otro dice bendita lluvia, o me acuerdo de ese día que llovió que me encantó, porque las cosas son lo que nosotros resignificamos que son. Vamos a seguir avanzando, una diapositiva más, y acá es donde yo ya empiezo a decir que para mí, el error que tiene el término soltar es que se asoció con el hombre light que todos conocemos a través de ese libro de Rojas. Es decir, el hombre light, el ser humano light, el sujeto light, esto que tanto se habla en la sociedad actual, tiene que ver con desear andar libre de equipaje. Quiero soltar porque todo es light, porque no quiero cargar con este dolor o no quiero cargar con este recuerdo. Entonces, claro, tenés gaseosa light, que creo que fue lo primero que apareció light, tenés el síndrome del mando a distancia o el control remoto, que así lo llama Beatriz Arlo en ese libro que se llama Escenas de la vida posmoderna, un gran libro. Dice que una de las cosas que nos determinó a nosotros como personas que quieren todo a larga distancia es el control remoto, porque yo lo sabía porque yo era el control remoto de mis padres, ¿no? Yo tenía que ir y cambiar el canal. Cuando llega el control remoto en los 90, uno tiene un poder, obviamente comparado con el celular es nada, pero uno siente que tiene un poder, porque uno siente que puede estar acostado 2 horas y ver 50 canales y tener un poder. Esto va configurando lo que es el hombre light, y nos va preparando para lo que yo creo que hoy es lo más light que hay. Y lo digo porque he trabajado de esto. Es el servicio de, hoy se le dice delivery, pero cuando yo trabajaba éramos cadetes. Yo me recibí de profesor de filosofía en el año 2007 y trabajé 3 años como profesor y como cadete también porque no tenía muchas horas de filosofía. Es decir, ser cadete es cubrir una necesidad de este hombre light que vivimos en la actualidad, que dice, ¿para qué voy a caminar 20 cuadras hasta la pizzería si alguien me lo puede traer por un precio mínimo? Eso tiene que ver con esta cuestión del mando a distancia, que me parece bárbaro porque crea fuente de trabajo, todo lo que quieran, pero configura una nueva forma de ser que tenemos. Acá es donde yo veo el peligro de la integración del término soltar, porque muchas veces creemos que estamos soltando y en realidad estamos queriendo tener un poco de vida light que no nos cargue con el pasado. Una cosa es decir, voy a renunciar a tener rencor con el pasado, y otra cosa es voy a renunciar al pasado porque soy light. Son dos cosas distintas. Seguimos avanzando con la otra, y yo creo que de tantas cosas que tiene la vida light que tenemos hoy, una de las más preocupantes para mí es la obsesión que tenemos con la velocidad. Y lo digo como profesor este año cumplo 15 años como profesor. Una de las cosas que a mí siempre me obsesionó en mi clase es mantener un ritmo. ¿Por qué? Porque si no mantengo un ritmo, el alumno se me aburre. Entonces, es como que estoy en clase siempre pendiente. Es más, desarrollé en tantos años la idea de mirar quién es el que no me está mirando, quién es el que no le interesa la materia, ver si a esa persona le puedo llegar. Todo ese ritmo proviene de que vivimos acelerados. Es decir, consideramos una virtud la velocidad. Consideramos una virtud la velocidad. Pero hay que preguntarse también si en todo es una virtud la velocidad. ¿Es una virtud la velocidad en los objetivos de vida? ¿Y qué
te puse en el dibujo? Estos programas que convocan cantantes, que están buenísimos como espectáculos, yo los miro, todo, pero garantizan en un proceso de una semana, un mes, 2 meses, saltar directamente a la fama, a veces mucho menos. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿cómo funcionó en la historia de la humanidad la fama y el éxito de los grandes grupos? De repente se hicieron famosos en un mes. ¿Fue este el método? ¿Era veloz el método? Y no. Fíjense que si nosotros analizamos la historia de bandas, justo estamos en un lugar donde tocan muchas bandas, hay bandas que les llevó 25 años lograr llenar un lugar. Porque los procesos en la vida son lentos. Que no nos confunda el hecho de que nos pueden traer la pizza en media hora con creer que también uno puede conseguir en media hora el objetivo de vida. Son 2 cosas distintas. Y también pasa lo mismo con el resolver interrogantes y volvemos a soltar. Hoy tenemos un mercado millonario, y digo millonario porque hay cifras que se manejan, de personas que dicen frases muy sencillas y con eso se genera una venta de cursos, conferencias, tutorías personales. Eso que está ocurriendo en el mundo parte muchas veces de resoluciones rápidas de conflictos que llevan tiempo. Por ejemplo, una pregunta filosófica que a mí me atormenta desde que empecé la carrera de filosofía es la pregunta por la muerte. O sea, todas las preguntas filosóficas, yo voy y vengo. Digo, mira, durante 10 años encontré esta solución. Durante 5 años encontré esta solución. Mira, leí un autor y dentro de todo me gustó. El tema de la muerte no lo puedo resolver. Y no hay frase armada que me convenza. Y te debe pasar también a vos, que muchas veces tenés ciertas preocupaciones y la frase armada no te soluciona. Por ejemplo, decís, ¿por qué no puedo ser feliz? Y alguien viene y te dice, simplemente tenés que decidir ser feliz. Dice uno, ¿por qué no me di cuenta? O sea, era tan fácil, había que tomar la decisión. Eso tiene que ver con resolver interrogantes de modo rápido, porque todo es rápido. Y ahí es donde nuevamente veo el peligro de la palabra soltar. Muchas veces se dice, ya está, hace una semana, después de 10 años de relación, me dejó mi pareja porque yo no le gustaba más y aprendí a soltar. Hace una semana que te separaste. Es lógico que tenés que llorar, es lógico que tenés que estar mal y es lógico que tenés que tener un corpus de amigos que no te se quiera sacar de parranda automáticamente en ese momento, sino que esté con vos en ese momento pasando lo que en psicología se llama el duelo y que sería ese mal momento que es necesario. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque estamos creyendo que todo se resuelve rápido, que los interrogantes se resuelven rápido y no se resuelven rápido. ¿Pasamos a la otra? Y acá es donde quiero empezar a hacer un vínculo de 1 minuto con cada una de las diapositivas, porque a la hora de soltar, ustedes saben que en filosofía tenemos como una obsesión con los objetos. O sea, no sé si han tenido la materia de filosofía en secundario, pero vieron que el profesor llega y dice, bueno, por ejemplo, mesa, y siempre habla de la mesa. Es como que siempre tenemos esa fijación con las cosas. Y en filosofía, entre tantos filósofos, hay uno, se llamó Martin Heidegger, que a las cosas les llamó el útil. ¿Por qué? Porque el vínculo que tenemos con los objetos, primeramente, es usándolos. Es decir, mi vínculo con una lapicera es usarla. ¿Qué pasa cuando la lapicera no funciona más? La tiro a la basura porque pierde su significado en mi vida. Es más, Heidegger dice que Heidegger dice Dasein, ¿no? No dice ser humano. El ser humano lo que hace es relacionar todos los vínculos de las cosas, porque si de repente viniera mi perro y viera estas 2 columnas, este micrófono y ese agua, no podría relacionar un sentido entre todas las cosas. El ser humano le da el sentido a estas mesas que están acá, a ustedes que vinieron, a los micrófonos. Nosotros hacemos el sentido. Eso se llama plexo de referencialidad, o sea, es el mundo en el cual vos te vivís conectando todas las cosas. Un carpintero tiene un plexo de referencialidad que son sus maderas, sus herramientas. Él es el que le da sentido. Si entro yo, que soy profesor de filosofía, a un taller de carpintero, no sé cómo se maneja ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque no soy capaz de darle el sentido a esos útiles que aparecieron ahí. Entonces, tenemos que preguntarnos, de todos los útiles que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿cuáles son aquellos sin los cuales no podríamos vivir? Hagan ese ejercicio. ¿Podrías vivir sin tu auto?
Podrías vivir sin, no sé, sin tu casa. Bueno, casa es difícil vivir sin casa, pero pensá otro objeto. Sin tu celular, ¿podrías vivir sin tu celular? Salgamos de eso y pensemos en un ejemplo que yo siempre pensé para mí mismo. Yo podría vivir sin mi colección Gredos, que Gredos es la colección de libros de filosofía, que tuve la suerte de comprármela después de recibido. ¿Podría vivir sin eso? Y la respuesta es que podría vivir, pero de un modo muy doloroso, porque entre otras cosas me costaría mucho ejercer mi trabajo. Es decir, ¿hasta qué punto uno puede soltar algo que le importa tanto y que le da tanto sentido? Por la utilidad. Pero ahí puse estampitas o estampillas de esas que se ponen en las cartas. Una estampilla no sirve de nada. O sea, el sentido que se le daba en 1986 era mandar directamente una carta y ya está. Pero si esa estampilla es de un coleccionista, ahí está la vida de él. O sea, la forma de vincularse que tiene con ese objeto es muy difícil para que después le digamos soltá ese objeto, porque su vida está en ese objeto. Como pasa en muchos músicos cuya guitarra la usaron toda la vida. No es simplemente una caja que tiene unas cuerdas, es un sentido de vida ese objeto. Entonces ahí viene un planteo, ahora vamos a cerrar este planteo, que es el siguiente: cuanto menos necesitamos, más libres somos. No estoy haciendo una apología de la pobreza, no estoy diciendo que deberíamos vivir sin cosas, tampoco estoy proponiendo a Diógenes como el gran filósofo. Lo que estoy diciendo es que es verdad que cuanto más cosas tenemos y más sentido le damos, más encarcelados estamos a esas cosas. Bien, vamos con la que sigue. También tenemos un vínculo con las personas, que recién lo trabajamos, y fíjense que simplemente me hago una pregunta. ¿Las personas en nuestra vida son un fin o son un medio? Y la verdad que yo siempre hago esta pregunta en clase, primera, segunda clase, siempre pregunto esto, y la primera reacción que tiene la gente es decir, no, nosotros no usamos a nadie, no son un fin en sí mismo las personas. Y te digo la verdad, si vos te levantás temprano y te tomás un taxi, tu vínculo con el taxista es siempre y cuando el taxista cumpla con el rol de llevarte al lugar. Si no, el vínculo se rompe. Porque como que decía, pará, estoy abonando un viaje y este señor no está cumpliendo. Entonces, el vínculo que estás teniendo no es de fin en sí mismo, no es que te importa el proyecto de vida del taxista. No, querés que él cumpla con un objetivo porque es un medio en tu vida. Y si te pones a pensar, la cantidad de personas que te cruzas en el día que terminan siendo un medio, son muchísimas. Y tengo una noticia peor, vos sos un medio de mucha gente también. ¿Qué? O sea, ¿qué significa esto? Que si trabajás atendiendo un negocio, sos un medio para conseguir chicles, cigarrillos, lo que compres en ese lugar. Entonces todos somos medio de alguien. ¿Cómo hacemos para reencontrar a las personas como fin en sí misma si vivimos en una sociedad donde tenemos que servirnos todos para poder sobrevivir? Es un poco una paradoja, ¿no? Y abajo hay una alusión que hago a Sócrates. Esa pregunta quiero que la pensemos, porque vivimos en una sociedad en la cual todo el mundo en las redes sociales opina de todo el mundo. ¿Somos lo que los demás dicen que nosotros somos? Es decir, si tenés una mala reputación o la gente habla mal de vos, ¿sos esa definición que la gente dijo de vos? Y vos sabés que acá a mí me quedan muchas dudas, porque hay un pasaje de la filosofía. La filosofía tiene 4 o 5 historias espectaculares. Creo que una de las historias apasionantes de la filosofía es la historia de Sócrates unos minutos antes de morirse, o un día antes de morirse, faltaba muy poco, cuando su amigo Critón viene a proponerle lo que hoy llamaríamos en Argentina una coima o un soborno. O sea, le viene a proponer a Sócrates sacarlo de la ciudad a cambio de pagarle a los guardias para que en la noche se hagan los tontos y los dejen salir. ¿Me explico? Entonces hay todo un debate filosófico. Sócrates obviamente no acepta, por eso Sócrates es condenado y muere, pero directamente Critón viene y dice, hay un grupo de amigos que hicimos una vaquita, o sea, juntamos plata, juntamos dinero, y te conseguimos un lugar donde te puedas escapar. Y entonces ahí cuando Sócrates empieza a resistirse, a decirle yo no lo voy a hacer, hay una discusión muy interesante sobre lo que la gente piensa de nosotros. Porque Critón le dice, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me molestaría mucho que la gente diga,
Fíjense qué interesante lo que dice Critón, ¿no? Me molestaría mucho que la gente diga, teniendo dinero Critón, no pagó para que su amigo se salve. O sea, lo que le importaba al amigo de Sócrates es que la gente no hable mal de él, porque teniendo dinero no pagó para que él se vaya. Y ahí dice Sócrates algo que yo recuerdo que este libro, este diálogo lo leí en los primeros 3 meses de la carrera de filosofía y me marcó la vida realmente esto que les voy a decir. Sócrates le dice, mi amigo Critón, no hay que preocuparse por la opinión de todo el mundo. Hay que preocuparse solamente por la opinión de la gente inteligente. Y la gente inteligente entenderá que no estaba bien que vos pagues para que yo me escape. Y los demás, los que no son inteligentes, van a pensar que estuvo mal. Pero no te debería importar la opinión de la gente que no tiene inteligencia. Esto nos podría servir mucho, porque muchas veces nosotros cuando estamos en redes sociales y recibimos algún hate o alguna opinión negativa, nos tenemos que preguntar esto. ¿Nosotros somos la opinión del otro? ¿O tenemos que, volvemos al término inicial, soltar algunas opiniones ajenas? ¿Y cómo hacemos para soltar opiniones ajenas? Como el hombre light, diciendo, no me importa nada, oreja de pescado. No me parece que sea así. Me parece que tenemos que hacer una interpretación muy parecida a la que hacía Sócrates. Evaluar, ¿esto que han dicho de mí proviene del resentimiento? ¿Proviene del enojo? ¿O proviene sencillamente porque esa persona está equivocada acerca de lo que yo soy? Eso es un soltar mucho mejor que el mecanismo de defensa de decir, no importa, si la gente habla mal de mí, a mí no me importa nada. No, en el fondo te importa mucho, porque si no, no lo mencionarías. Si no, no lo mencionarías. Pasamos a la próxima. La relación que tenemos nosotros con el tiempo creo que también la tenemos que aprender para poder entender cómo soltar la nostalgia, que es lo que le dije recién. Este esquema que estoy haciendo acá muestra que tengo 40 años o casi 40 años y que estoy por explicarles, a todos y a todas las jóvenes que hay, lo que es una videocasetera. En el año 1987 mi padre me compró una videocasetera. Yo casi sospecho que es una de las primeras que tuvo Santa Fe. Recuerdo incluso que trajo un VHS de la corporación Disney con algunas escenas de Tribilín, y hoy creo que se le llama Goofy. Y recuerdo que tenía estos 3 botones, ¿no? Yo sé que soy lo suficientemente grande como para entender cómo funcionan estos botones. Creo que ahora los iPod también tienen esto, ¿no? Que sería el botón de adelantar, el de retroceder y el de pausa, que esto estaba ahí y siempre se trababan, siempre la cinta. Es como, era un problema realmente esto, porque era un sistema analógico. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es una interpretación del tiempo. Nosotros estamos en el play permanentemente, pero es trágico que estar en play implica automáticamente avanzar. O sea, no es que estamos en play y nos quedamos. No es que vos estás viviendo una relación con alguien y te podés quedar los dos mirando el amanecer y el amanecer no se va a transformar en mediodía. No, se va a transformar en mediodía y va a cambiar el mundo y van a pasar años. O sea, lamentablemente perdón que me meta en algo filosófico, ser implica avanzar. O sea, no podés ser sin avanzar. Entonces, el problema que tiene tu vínculo con el tiempo es que siempre estás eyectado hacia adelante, como dice Heidegger. Siempre estás arrojado hacia adelante. No hay otra forma de ser que no sea hacia adelante. Entonces, si vos estás en un presente que te lleva hacia adelante, el pasado es siempre la construcción que vos hagas. Y en esa construcción vas a darte cuenta de algo muy misterioso, y es que cada vez que vas avanzando hacia adelante, resignificás lo que está atrás. Pongamos ejemplos de la niñez. Para mí, cuando yo era chico, por ejemplo, jugar al fútbol con mis amigos, era algo, no digo insignificante, pero formaba parte de mi normalidad. Cuando tengo la posibilidad de pasar por ese lugar donde antes era una canchita de fútbol y ahora es un supermercado, paro un minuto, esto habla de mi nostalgia, y miro y digo, pensar que ahí hice un gol, que obviamente era la única vez en mi vida que hice un gol, pero digo, mirá acá tal cosa. Esa resignificación que estoy haciendo en presente no es la misma que hice en 1999, cuando todavía era un adolescente. Cada vez que vas avanzando resignificás la nostalgia y resignificás el pasado. ¿Qué sería para mí
interpretar el concepto soltar del pasado sería que aquel pasado lo integremos al presente, pero también lo integremos como parte de un proceso en el cual fue necesario. Pongo un ejemplo. Ustedes saben que yo he rendido algunas materias mal en la carrera de filosofía y eso hizo que mi carrera dure un año más. O sea, la carrera duraba 4 años y yo tuve que estudiar un año más. Lo que yo aprendí en ese 5.º año de sobra, o sea, en el que lamentablemente tuve que hacer, no lo aprendí nunca más en mi vida. Entonces, en este presente, si yo tengo que resignificar la mala suerte, no, sería el mal momento de haber rendido mal algunas materias para hacer la carrera un año más, yo tendría que agradecer eso. No estoy diciendo que hay que agradecer todo pasado. Estoy diciendo que hay que buscar, integrar lo malo y el fracaso como parte de la vida también. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad positiva, donde todo es éxito, donde elegimos de 50 fotos la mejor foto, donde todo funciona diciendo sí podés, sí podés, sí podés, nos olvidamos que fracasamos todo el tiempo. Y si fracasamos todo el tiempo no nos damos cuenta que el fracaso se tiene que integrar a la vida. Yo fracasé rindiendo mal, pero también tengo que decir que pude resignificar ese fracaso porque ese año que me sobró aprendí muchísimo. Es decir, no vincularnos solamente con el solté mi pasado, me olvidé, sino cómo poder integrar también eso a un presente que encima se vuelve automáticamente pasado porque avanza. Uno más y ya vamos terminando. Este es prácticamente ya el cierre. Porque muchos me dijeron, bueno, Juan, vos te las pasás criticando, que soltar, que deconstrucción, que esto y lo otro, y no proponés nunca nada. Bueno, voy a proponer algo, ¿sí? Voy a proponer lo que a mí me parece que podría ser una interesante resolución de esto que estoy planteando en este monólogo. Fíjense que estoy hablando de escuelas helénicas. Básicamente, para no cansarlos, las escuelas helénicas son una etapa de la filosofía griega que es prácticamente la parte final de la filosofía griega. Tenés los presocráticos, tenés las grandes síntesis de Platón y Aristóteles, y al final de la historia griega, ya cuando Alejandro Magno había muerto, ya cuando la cosa estaba como derrumbándose, aparecen estas escuelas helénicas que muchos conocemos, en el caso de los cínicos, por lo anecdotarias que son. Y en el caso de los estoicos, porque realmente la filosofía estoica está poniéndose de moda también y mucha gente está profundizando en el estoicismo. A mí lo que me interesa de las escuelas helénicas y que siempre digo, ojo que esto te puede servir para tu vida cotidiana, es que las escuelas helénicas filosofan entre escombros, filosofan en el derrumbe. ¿Qué significa que filosofan en escombros? Significa que todo se había derrumbado en Grecia, estaba todo mal, o estaban pasando un muy mal momento, y no es lo mismo hacer filosofía como Platón en una etapa esplendorosa, o por lo menos con las ventajas que tenía Platón, que hacer filosofía cuando ya se derrumbó todo, como hacen los filósofos del helenismo. Pásame la primera, quizás, a ver, no sé si es la que estoy buscando. Bueno, esta es una de las escuelas que a mí me importa, es muy conocida por el tema de Diógenes, ¿no? Fíjense que ahí está como una especie de gráfico así perdido, Diógenes con Alejandro Magno. No se entiende bien porque la imagen que conseguí no era muy buena. Pero los cínicos eran una escuela que surge en esta etapa y que tenían muchos conceptos y que son muy conocidos por sus anécdotas, pero uno de los conceptos me interesaría traerlo a colación para el soltar. El concepto se llama anaideia. Es una palabra muy difícil de traducir en castellano. ¿Por qué? Porque no tiene una vinculación directa con otra palabra. Anaideia significa ser indiferente ante el poder y la fama de los demás. O sea, es bastante difícil de entender. No hay una palabra en castellano, creo yo, que pueda aludir directamente a eso. O sea, que de repente aparezca el gobernador y vos digas, ¿qué me importa? Eso sería anaideia. Que de repente aparezca, no sé, una persona famosa, bueno, porque muchas veces con los políticos tenemos un vínculo así distante, pero aparece, por ejemplo, Messi, y ¿qué me importa? Eso sería anaideia, es la indiferencia ante la fama, el poder que tiene el otro. Y me parece interesante plantear una anaideia de los proyectos y de las opiniones que los demás puedan tener de nosotros. Yo creo que la persona que logra, hoy por hoy, tener una anaideia, o sea, decir, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que voy a hacer y no me importa demasiado lo que piensen los demás, no solamente ejerce la anaideia, sino que es libre.
Una palabra muy fuerte porque se está usando mucho en la actualidad. ¿Qué significa ser libre? Ser libre en serio, entre tantas cosas, significa tener una cierta indiferencia por la reverencia de la opinión de los demás y por las referencias que se instalan. Y esas referencias que se instalan muchas veces son tenés que ser así, tenés que ser asá. El mejor ejemplo de esto es Diógenes, que era un extremo. Yo no le recomendaría a nadie que viva como vivía Diógenes, pero en ese extremo podemos capturar el concepto. Y el último concepto es un concepto estoico que yo quiero trabajar con ustedes. Pásame la última diapositiva. Esta, la que sigue ahora. Acá. Con estos 3 conceptos estoicos cierro. Fíjense. Los filósofos estoicos que pertenecen a esta época tenían 3 claves. O sea, si tenemos que resumir la filosofía estoica, lo cual no sería 100% positivo porque siempre se nos escapa algo, pero si tenemos que resumir en qué consiste la filosofía estoica, yo diría que primero diferenciar. ¿Diferenciar qué? Lo que yo puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. O sea, hacer filosofía estoica es, esto lo puedo cambiar y esto yo no lo puedo cambiar. No forma parte de mi fuerza. Segundo consejo, ya voy a poner un ejemplo. Segundo concepto, conceptualizar. Muchos amigos psicólogos me dijeron que las teorías cognitivas, entre tantas cosas, se basan en esta clave estoica milenaria. ¿Qué significa conceptualizar? En última instancia, lo que te pasó es lo que vos te cuentes que pasó. Filosofía estoica. ¿Sí? Es decir, me martillé un dedo mientras estaba arreglando algo. Y digo recorcholis, por ejemplo, ¿no? O sea, no me enojo en ese momento. Ese relato que yo me cuento mientras digo recorcholis es una forma de interpretar un hecho. Hay otras personas que dirán, pero qué maldita sea, maldito soy, y un montón de palabras, ¿no? Es decir, no ocurren cosas, sino lo que vos conceptualices que ocurren. Eso es un concepto estoico también interesante. Y por último, el tercer concepto estoico es pathos, un concepto con el cual estoy obsesionado en los últimos posteos y demás, porque pathos significa, lo voy a decir rudimentariamente, toda la construcción que vos hacés sobre lo que te puede llegar a pasar a futuro o toda la construcción que vos hacés con respecto al pasado. Los estoicos decían que el pathos es tu forma de interpretar lo que puede llegar a pasar y que te impide vivir en el presente. Es por eso que la ataraxia estoica es precisamente desligarme de todo, vivir en un presente y no tener un vínculo con lo que podría llegar a pasar. Es más, hay pathos que son positivos y hay pathos que son negativos. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de mi eterno problema con la pizza de mozzarella y las ganas de hacer dieta. Es un eterno problema que tengo. Hace varios años que yo quiero adelgazar, pero veo una pizza de mozzarella y me cuesta resistirme. Tengo mucha disciplina para el trabajo, pero no para la pizza de mozzarella, ¿sí? Entonces, en ese vínculo, los estoicos dirán, diferencia, bueno, además, cuento esto también, me gusta mucho correr maratones. Y siempre salgo último, pero no es mentira, es literal, siempre salgo último. De hecho, en 2008 se hizo una maratón en la Costanera y salí literalmente último. Pero llegué. O sea, como estaba en el asado familiar decía, llegué. Es más, el policía que venía atrás mío abriendo la calle me esperaba. Era muy interesante la cosa, ¿no? Yo venía corriendo y le decía, ¿querés que abandone? Porque pobre, el obrero, ¿no? Está trabajando ahí. Es, no, maestro, no, usted siga que yo voy abriendo el tránsito mientras usted va. Y yo iba último, o sea, iba último y el tipo abría el tránsito, ¿no? Entonces, en un momento realmente paré y le dije, mira, ¿y si abandono y abrimos el tránsito con toda? Es decir, me gusta mucho la pizza de mozzarella, pero también me gusta mucho correr, me gusta mucho la maratón. Diferenciar, diría un estoico. ¿Qué podés cambiar de qué no podés cambiar? Y medalla de oro de maratón, no, eso ya no lo puedo cambiar. Forma parte de lo que no tengo poder. Dejar de comer tanta pizza, sí lo puedo cambiar. Es decir, hay cosas que sí podés cambiar y que pueden incluso reconceptualizar tu vida. Y hay cosas que no podés cambiar, porque realmente ya con 40 años ser medalla de oro de maratón, no. Además porque nunca gané, siempre salí último. Ya podría decir que no. Con respecto a la conceptualización, si yo digo a mí mismo que soy un gordo que no voy a cambiar más, es probable que esa lectura sea definitiva. Esto es un consejo estoico. En cambio, si digo, soy un gordo que le gusta mucho la pizza, pero también puedo tomar decisiones por mi salud, fíjese que la conceptualización abre caminos, abre caminos.
Y por último, 3, el pathos. O sea, todo lo que vos especules que puede llegar a pasarte a futuro por no adelgazar, es también una construcción que te impide conectarte con el presente. Esto es estoicismo práctico. Es decir, si vos estás diciendo, y la verdad que yo tengo que adelgazar, pero voy a estar un mes sin comer, entonces no. Esa construcción que haces es una mala sangre que te hace sin sentido en el presente. ¿Y cuál es la invitación de estas escuelas? Una palabra que es hermosa y que significa ataraxia. Y la ataraxia es la imperturbabilidad. A mí me parece que la persona que alcanza en el siglo XXI un poco de imperturbabilidad no necesita la expresión soltar. ¿Por qué? Porque la imperturbabilidad significa que soy tan dueño de mí mismo que lo que está pasando me afecta muy pocas veces. No es que no me afecta, pero mucho menos de lo que yo realmente, de lo que debería afectarme. Entonces, haciendo una síntesis, quizás esta propuesta de filosofía milenaria pueda integrarse a estas corrientes actuales que dicen soltar deliberadamente y de un modo muchas veces light. Por último, decirles que más allá de las cosas tremendas que a los seres humanos nos pasen, la frase más linda de la historia de la filosofía, ustedes la conocen, es somos lo que hacemos con lo que ya han hecho de nosotros. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que ya han hecho de nosotros. Es entendible que los seres humanos tengan un montón de carga, un montón de situaciones en el pasado, pero también es verdad que hay un plus de elección que es mía. También es verdad que hay un plus de libertad que es 100% mía. Hay una decisión que yo puedo tomar de ahora en adelante que es siempre mía. Ya sé que tengo problemas, ya sé que fui condicionado, ya sé que la pasé mal, ya sé que tengo estos problemas y estas limitaciones, pero hay un margen de libertad que es lo que me define realmente porque es solamente mío ese margen de libertad. Muchas gracias y siempre a sus órdenes.